Pues bienvenido, David. Pues muchísimas gracias, Rodrigo. Sí, que sepan los que nos están escuchando que te he metido en una encerrona, en un pequeño marrón, que esto iba a ser una conversación entre colegas sobre un poquito, ¿no? El feedback sobre el libro de Mindfulness y mucho más para ingenieros, pero al final he tomado la decisión y la has aceptado por ahora de grabarlo, ¿no? Y poder que esta conversación llegue a quien tenga que llegar, ¿no? A más personas. Y está dentro, como te comentaba ahora muy rápido, dentro de la iniciativa de Porciones de Vida, ¿no? Em, Porciones de Vida surgen en 2014 con un blog de recursos humanos a través de un premio de joven talento. ¿Y, y por qué este nombre? Porque me fui dando cuenta con el tiempo, cosa que tú ya compartíamos tú y yo en Apia, de que tal vez el tiempo es lo más importante que tienen las personas, ¿no? Y es una forma de honrar el tiempo de los demás, entender que cuando alguien te regala el tiempo, tal vez te está ofreciendo lo más preciado de su vida. Es un tiempo, ¿no? Una porción de vida, una porción de tiempo que no va a volver. Sí, Así que sí, fíjate tal que ya cual. empezamos, te comentaba antes, ñoño, ya empiezo ñoño. eh, y también esto me va a servir ahora que David no me escucha, ¿no? Como una forma también de agradecimiento. Lo primero por haber salido el libro y antes de esto porque fue una persona durante 2 años y medio muy importante para mí, ¿no? Que compartimos un poquito proyectos y hemos compartido también una persona importante, Javier Torres, que ha sido profesor de los dos y bueno, que me hace especial ilusión esta conversación y sobre todo que puedan acceder ahí a otras personas, ¿no? Porque estoy convencido que vamos a hablar de cosas muy interesantes, ¿no? Así que dicho esto, David, ¿quién es Bueno, David? bueno, bueno. Sé Bueno, que es ¿quién es una David? pregunta un poco abierta, ¿no? Pero mucha gente que te vea, ¿no? Te conocerá, algunos no. ¿Quién es David? ¿A qué se dedica? ¿Por qué hoy está aquí hablando conmigo, ¿no? ¿Por qué le interesa este tema? Lo que me quieras contar es bien, sabiendo que es una pregunta muy abierta, ¿no? Sí, sí, sí. Pues mira, pues David es, bueno, pues yo me veo como un chico. Me veo como un chico, no me veo como un señor, independientemente de la edad, porque, bueno, independientemente de que la edad va pasando, ¿no? Y vamos todos cumpliendo años, realmente las inquietudes, pues bueno, soy un chico con unas inquietudes bueno, que realmente las he ido manteniendo a lo largo del tiempo y me he mantenido un poco fiel a esas inquietudes, lo cual me hace sentirme pues especialmente orgulloso, ¿no? Después bueno, de que vayan pasando los años. Más aún, más convencido aún cuando veo que hay gente que ha ido apareciendo en mi vida que también se ha presentado con inquietudes fantásticas y que además las han mantenido, incluso las han incrementado y las han hecho crecer. Entonces, pues bueno, pues yo sí me presento como, bueno, pues un chico con inquietudes que, bueno, pues que va avanzando con la vida y aprovechando las buenas oportunidades que se le van presentando a todos los niveles, a nivel profesional, a nivel personal bueno, a nivel familiar y a nivel de, bueno, de todo tipo, ¿no? Qué bueno. Entonces, bueno, pues ese soy yo, más o menos. Eso me hace, bueno, pues al final tengo, bueno, pues mi trabajo bueno, que es básicamente gracias a mi formación en ingeniería de caminos bueno, pues mi familia y bueno, pues me puedo considerar una persona, pues bueno, pues bien feliz. Luego que además, ahora, como comentaba, a lo largo de estos años me he ido encontrando con gente fantástica, pues como tú. Y entonces, pues bueno, pues eso me hace considerarme pues un chico feliz, la verdad. Qué bueno. Muchas gracias, David. Que sepáis que no, a pesar de que nos ganamos la vida con la estructura y la forma, aparte de con la filosofía y entender más allá, ¿no? Del código técnico de edificación y la EHE y demás, em, ni le había planteado que le iba a preguntar por él. Pero fíjate que me ha encantado la respuesta, ¿no? Porque siempre recuerdo esas conversaciones que teníamos en su día, ¿no? De la importancia de vernos como personas, de una manera holística o integral, y no solo como profesionales, ¿no? Y parece que poco a poco el tiempo nos va dando la razón en el sentido de que cada vez es algo más aceptado. Hay lugares donde todavía toca sembrar más. Y esto creo que no va de cambiar a las personas, sino simplemente intentar localizar dónde hay personas que realmente entienden o tienen una mirada similar a la tuya, ¿no? Esto no va de tal vez una transferencia agresiva de cambio, transformación, aunque a veces sucede, sino también de ir buscando esas personas y como bien comentas, ¿no? Hemos tenido la suerte que yo lo veo como que la vida te va dando evidencia, fe.
¿no? Es como mantener la fe, es algo más intangible, la evidencia o el rigor es algo más tangible, pero al final para mí es un poco lo mismo en ocasiones, de que hay personas con las mismas inquietudes, ¿no? Y preocupaciones. Y, y dicho esto, también la parte, ¿no? Que no ha contado, que empecé yo a comentar, estuvimos juntos casi 3 años. David tiene una parte multidisciplinar, también técnica. Para quien no le conoce, trabajaba con la parte de raritos, que éramos 2 o 3 ingenieros industriales, ¿no? Está Miguel Ángel, Manuel Ángel y yo. También estaba Juan Peña, luego vino Carlos Galle, ¿no? En otro departamento de eólica con Miquel Roura. Bueno, podemos pasarnos aquí horas hablando, pero él estaba en el departamento de estructuras, pero también daba soporte a su gente, que es gente de ingenieros de caminos que se dedicaban a puentes, viaductos y también viaductos y puentes de alta velocidad, ¿no? Y me acuerdo también como esa parte de monitorización, después te hiciste el doctorado también, que no has comentado, pues nos unía mucho. Y fíjate que hemos hablado de esto, pero también lo que ya me vas conociendo, ¿no? Poco más que esconder. Recuerdo no solo el apoyo, ¿no? Y el cariño que nos brindabas, porque a veces bien es cierto que unir esos dos pilares, esos dos mundos, ingeniería industrial y caminos, a veces no era sencillo, ¿no? Y se veía también en algunas construcciones, ¿no? Como de esta parte se encargan los industriales, de esta parte los ingenieros de caminos, y nadie se encargaba de las uniones, ¿no? Esto es algo que he visto repetido en el tiempo muchas veces, ¿no? Y ahí están estos perfiles, como el tuyo, David, bajo mi punto de vista, que aparte de aportar aquí, unen, ¿no? Y yo también me considero una persona que he tenido la suerte también de estar ahí. Y fíjate, no sé si recuerdas que no fue una despedida, fue un hasta luego, de las muchas conversaciones que tuvimos, el día que te comenté, ¿no? Que había tomado la decisión, me dijiste una cosa que ya han pasado 13 o 14 años, que me he llevado mucho, ¿no? Y que tiene mucho que ver con algo que también me dijo una de mis tías. Te comentaba que ahora mi madre está en Madrid, ¿no? Y mi tía María Jesús, cuando conseguí el primer trabajo en Apia, fue mi primer trabajo de ingeniero, em, todos me felicitaron, pero ella me dijo, lo siento mucho. Digo, tía, ¿por qué? Me dice, porque trabajo embrutece, ¿no? Y a los 3 años prácticamente, que fue cuando decidí dar un giro profesional, después de estar 2 años y medio también trabajando y muy contento, ¿no? Aprendí mucho y sobre todo me llevé personas muy, muy importantes, ¿no? Que como David siguen a día de hoy. Eh, David me dijo algo, no sé si lo recuerdas, pero que me lo llevaré siempre, de la importancia del autocuidado, ¿no? Y de dar cuenta cómo a veces el trabajo realmente también te hace crecer, te desarrolla, pero también embrutece. Y me dijiste algo así, os recuerdo, ¿no? Una cosa es lo que me dijiste, otra cosa es lo que yo recuerdo, porque no es lo que pasó, sino cómo me hizo sentir y yo cómo, a saber cómo lo archivé, ¿no? Ahora ya sabemos que en neurociencia hay recuerdos falsos y si codificas en momentos de alta Sí, tensión y ansiedad, posiblemente estás haciendo algo incompleto y no correcto, ¿no? Tal vez no estás representando, pero algo así como Rodri, viniste con cierta luz y te vas con un poquito menos, ¿no? Y fíjate que esto, de hecho, se llama Guardianes de Luz, el primer libro que publiqué. Y es algo que me regaló David, que me regaló mi tía y mucha gente me ha regalado de formas diferentes, ¿no? La importancia de que mantengamos y cuidemos de nuestra luz, ¿no? Porque tenemos la capacidad de ver la luz en los demás, pero normalmente ver lo que falta y lo que falla en uno. Y por el camino a veces firmamos contratos tangibles o intangibles que llevan como precio a pagar ya no perder, pero tal vez no poder sacar todo ese talento individual que tiene cada persona, ¿no? Proyectar esa luz tal cual, sino que acaba siendo sesgada, metemos filtros, ¿no? Y no sé qué opinas de esto, David, o si recuerdas esa conversación muy bonita que tuvimos, yo la recuerdo así, sí. em, y que me ha acompañado mucho tiempo, ¿no? Cómo de alguna forma uno paga un precio, crece profesional y técnicamente y personalmente, pero vamos pagando un peaje y un precio que si no somos capaces de cuidar y mantener, a veces queda en un Sí, cajón, ¿no? O en otro lugar. ¿Qué sí. opinas? Recuerdo la conversación perfectamente, porque sí, porque, bueno, un poco yo me sentía en aquella época un poco con esa responsabilidad. Una responsabilidad que yo me sentía con esa responsabilidad, que nadie me la impuso. Y porque sí que es verdad que bueno, yo creo que sí que yo creo en los grupos multidisciplinares, creo en la variedad de perfiles, en el enriquecimiento de unos con otros. Entonces, en aquel momento yo lo que quería, bueno, pues era un poco trasladar la idea de que, bueno, de que lo que habías hecho era muy importante y que, vamos, de ninguna de las maneras deberías sentirte defraudado o fracasado, sino todo lo contrario. O sea, deberías sentirte orgulloso bueno, de haber tenido la experiencia que habías tenido y de dar el paso que ibas a dar, ¿no? Entonces, eso por esa parte. Y,
Y luego también una cosa muy importante que ya relacionado un poco con el libro, ¿no? Dices, bueno, perdí luz, ¿cuánta luz perdí? ¿Perdí demasiada? ¿Perdí poca? ¿Perdí mucha? Entonces yo creo que a lo largo de la vida, ¿no? Pues de alguna manera, pues vamos perdiendo nuestra energía, ¿no? A veces es en forma de luz, ¿no? Los otros no. En este caso te dicen, oye, pues has perdido luz. Bueno, pues unas veces pierdes, otras veces ganas, ¿no? Pero esa energía al final tiene que ver con el equilibrio, ¿no? Con el equilibrio que tú vas desarrollando la vida. Si tienes una vida desequilibrada, quiere decir que en algunos puntos, en algunos aspectos, pues vas a tener que hacer un sobreesfuerzo de energía para equilibrarlo, ¿no? Entonces, yo ese concepto de equilibrio es una cosa que siempre me ha gustado mucho, porque, bueno, mi suegro en concreto siempre me dice, ¿no? La vida, ¿no? Al final es como una silla con cuatro patas, ¿no? Está nombrado en algunos de los libros, ya he perdido pero sales en alguno de mis libros seguro. Está ahí, ¿eh? Pues coincide, claro, en cuanto llegué al modelo Resetea, al dibujo que haces, ¿no? Con el mundo interior, el mundo profesional, tal, y dije, vale, esto me encaja, me va encajando, ¿no? Entonces, quiero decirte con esto que todo lo que hablamos, ¿no? De la luz, de perder la luz, al final tiene que ver con eso, ¿no? Con energía, equilibrio. Bueno. Y si tú tienes equilibrio, es que estás haciendo un buen uso de tu energía, ¿no? Estás haciendo un uso eficiente, inteligente de esa energía. Qué bueno. Y si no, bueno, pues será cuando los demás digan, oye, parece que estás perdiendo luz porque es que estás haciendo un sobreesfuerzo y se te nota. Al final todos nos cansamos, nos fatigamos, nos estresamos, ¿no? Hablas en el libro mucho del estrés. Al final es eso, es hacer un sobreesfuerzo por volver a una situación de equilibrio. Esto es. Y entonces, bueno, pues me ha parecido muy interesante. Me ha encantado, el libro me ha encantado. O sea, inicialmente, he de decir, no sabía qué es lo que te iba a contar yo del libro, ¿no? ¿Qué es lo que te iba a contar yo a ti del libro? Entonces, te lo prometo que tuve 2 semanas o 3 semanas el libro encima de la mesita pensando, bueno, a ver, ¿con qué ojos tengo que ver yo este libro? ¿Cómo te puedo aportar yo a ti algo interesante? Porque claro, o sea, ya me pareció impresionante el trabajo que había en él, ¿no? A mí me parece que había muchísimo trabajo. Pues bueno, trabajo de años. Entonces, bueno, ya llegó un momento que dije, bueno, pues me voy a enfrentar al libro y te voy a dar mi opinión. Y entonces, bueno, he ido leyendo, pues no sé, capítulo a capítulo, pero es que me tenía que parar. Me tenía que parar porque, claro, bueno, digo capítulo a capítulo o menos, de punto en punto me tenía que parar, porque claro, cada uno de esos puntos, pues es que da pie bueno, pues a muchas conversaciones, Rodrigo, a muchísimas conversaciones y además, pues bueno, pues toda la referencia, algunas veces me parecía que era autobiográfico, digo, es que esto es un libro autobiográfico, pero por otra parte decía, no es un libro autobiográfico, es un libro pues como escriben ¿no? los escritores modernos, basados, o sea, no es una novela, ¿no? Pero es como, no es un libro teórico, pero es un libro en el que como escriben los escritores modernos, ¿no? Van escribiendo un poco sobre bueno, pues casos, pero de tal manera que luego eres tú como lector el que lo tienes que extraer, ¿no? Y sacar tus propias conclusiones, ¿no? Un poco así. O sea, que eres un escritor moderno, ¿eh? Te considero un escritor moderno. Pues fíjate, David, qué interesante. Has comentado lo de las 3 o 4 patas. No sé si en este es el libro, porque este libro bebe de los otros también, pero está tu nombre por ahí, ¿eh? Ah, Em, Fíjate que es muy interesante. Esto es algo que le he dado una vuelta. Este libro autobiográfico, no, te doy mi punto de vista, porque me encantará saber tu punto de vista también, porque esto hoy habla de ti. Este espacio es para ti, para yo callar y escuchar, porque me va a llevar mucho aprendizaje. Fíjate, Guardianes de Luz, viví un proceso que fue quién soy yo para escribir de esto si soy ingeniero, ¿no? Si tengo profesor de ingeniero, profesión de ingeniero. Llevo escribiendo desde los 6 7 años. Mi madre me presentaba relatos
cortos, ¿no? Concursos en Cantabria, en la OEPLI, la Organización Infantil para el Libro, gané algún premio de chiquitín, luego me dio la tara del fútbol, eso, la escritura me siguió acompañando para reflexionar, es una forma, y ahora nos están diciendo de la importancia de volver a conectar, ¿no? El cerebro y la mano y no utilizar tanta tablet, ¿no? Y de repente dices, oye, no solo esto, sino yo siempre he dicho que ha sido terapia para mí, ¿no? Un día escuchaba a Leiva una entrevista y decía, unos van al psicólogo y otros componen canciones. Y digo, bueno, no creo que esté reñido con poner canciones con ir al psicólogo, pero bueno, otros van al psicólogo, yo escribo libros y tampoco está reñido para ir al psicólogo, entiéndeme, pero creo que una escritura de lo autobiográfico habla más del escritor que de todo lo demás. Guardianes de Luz, luego el viaje de Europa a Emprendedores, luego el modelo de Resetea, luego el autopublica tu libro, el de FLM con mi amigo Yosu, claro, el de Para, ¿no? Que es otro proceso de neurociencia que tiene que ver con el proceso de estrés, con un apartado de acción estructurada claro, el mindfulness a veces se queda corto ahí, ¿no? Es toma de conciencia, pero después hay que hacer algo con la conciencia, ¿no? Y este libro para mí, te lo comentaba, ¿no? En Navidad, eh, primero, por supuesto, que habla de mí, y yo cada vez que doy formación de gestión de estrés, mando a los intermedios y de procesos que ellos viven, que me ha tocado pasar a mí, les digo, el primero que necesitas soy yo. Es decir, la suerte de estar impartiendo esto es que ahora tengo que aprender para enseñar, que es la forma de aprendizaje más profunda. Pero yo no solo esto, sino que es un recuerdo constante de lo que yo primero necesito, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, fíjate, David, que ha sido un conciliarme con un pasado que nunca pensé había rechazado, pero bien es cierto que estos 4 años que hago en agosto ahora emprendiendo como autónomo, como lo queramos llamar, por cuenta propia, los dos primeros me fui al otro extremo, pasé de técnico, ingeniería, técnico comercial, desarrollo de productos, expansión internacional, gestión de contratos por todo el mundo, a irme a estar 24 horas con personas, tiempo completo, ¿no? Y llegó un momento que sentía que necesitaba tierra, forma de nuevo, porque esto es precioso, pero es muy intangible. Es decir, hablas con cualquier psiquiatra, psicólogo, personas que acompañen de formas diferentes a grupos y demás, y te vas dando cuenta que este rigor que tenemos aquí y este aterrizaje, aquí no está en muchos casos. Y al igual que nosotros hemos de aprender a ser flexibles, ¿no? Ellos tal vez pueden aprender mucho también de una mente ingeniería irracional, ¿no? De estructura y forma, porque veo, y esto es una discusión que llevamos teniendo tú y yo desde hace Sí, 15, 16 años que nos sí, conocemos, sí, de cómo aunar nuestra mente racional en nuestro corazón humanista y cómo los humanistas necesitan en parte esto, nosotros necesitamos en parte esto y cómo esos equipos multidisciplinares que tú llevas cohesionando desde siempre tal vez necesitan estos perfiles, pero también entender la otra parte, ¿no? Entonces, en cuanto a autobiográfico, fíjate que cuento lo de soy un salmón, ¿no? De 2014 a 2015 dejo mi trabajo en Pamplona por venir con Carla a Madrid sin trabajo, o sea, ya si la etiqueta de anormal dentro de que no estoy dentro de la normalidad, ya la tenía a veces, pues imagínate ahora, ¿dónde vas a competencia? No, me voy sin trabajo, ¿no? Y ahí cómo es la vida de curiosa, ¿no? Después surgió una vacante de estas dormidas, me entrevistan y paso a desarrollo de negocio y vengo a Madrid con este concurso de DIPE que al final me dio una mentoría y hice este proyecto de porciones de vida, pero caigo en desarrollo de negocio. Claro, cada vez más personas, pero fue una jungla. Tenía tres jefes, ¿no? Y estos tres jefes, entre ellos, me querían como recurso único. Y ahí va Rodri con su modelo anterior de no hay problema, sudor, esfuerzo, lágrimas, yo puedo con todo, claro, hasta que el cuerpo te pasa factura. Y no fue nada grave, pero ese año, pues enfermé 7, 8 veces, 6, 7, 8 veces, yo ya no sé cuántas fueron, pero bueno, de ese rango con antibiótico. Y me llegó un artículo de por qué los salmones mueren de estrés y se ve muy bien en gráfica como ante una percepción de amenaza tu sistema se blinda, es muy bueno aquí, pero como mantengas ese estresor en el tiempo, claro. esa percepción, tu sistema inmune cae, garganta y oídos, era mi modo de fallo. Sí, Así sí, que David, fíjate, ¿cómo no va a ser autobiográfico un libro si uno puede escribir de lo que siente y de lo que ha vivido? Cuando uno escribe de lo que no siente y no ha vivido, también cuidado, ¿no? Y yo creo que un libro primero lo escribes para ti. Para mí, sí, este libro, antes de publicarlo, fue un reconciliar mis dos mundos o mis dos etapas profesionales, pero por otro lado, después es para quien lo necesite, ¿no? sí, Porque cuando uno suelta el libro, el miedo que tenía con el primero Guardianes de Luz, digo, estoy sacando una foto estática, algo que está en movimiento, lo que tú comentas. Y fíjate que homeostasis es equilibrio estático, alóstasis, que es el cambio ahora de cómo te autorregulas en movimiento, es lo que tú llevas estudiando en sí, puentes sí, ni se sí, sí. sabe cuántos años. No, no sé, es así, es así. Vamos, yo no puedo estar más de acuerdo. Bueno, muchas cosas. Es que has comentado cantidad de cosas. O sea, encima de la mesa es que además tengo libros de neurociencia, porque también son cosas que a mí, ¿no? Que me interesa mucho, porque al final estructuras es todo. Y realmente
las más complejas son las estructuras humanas. Esas son las más complejas de todos. Entonces, Qué si bueno. combinas la parte más compleja de la ingeniería, que es verdad, que es la parte estructural, con las humanas, intentas dar estructura a esos equipos humanos, eso para mí es el verdadero reto del siglo XXI. Ni la inteligencia artificial ni nada. Para mí es eso. Porque también es verdad que si quieres llegar rápido, para llegar rápido tienes que ir solo. Pero para llegar lejos tienes que ir en equipo, Tal cual. en grupo. Entonces, para poder llegar lejos, pues tienes que ir en grupo, pero tienes que tener una estructura. Yo ahí sí que no creo ahora mismo en las en las ¿cómo se dice? Bueno, los grupos, en la atomización de los grupos, en cubrir las organizaciones con bueno, con la capa de gestión, ¿no? Hay organizaciones en las que cuando hay un problema siempre se soluciona añadiéndole una capa más de gestión. ¿No? Entonces, ese tipo de solución no estoy de acuerdo. O sea, si hay un problema, realmente es porque hay algo que no funciona, ¿no? Entonces, esa estructura no está funcionando bien. Ahí eso no funciona. Qué interesante esto que dices, porque la imagen que me venía era una cebolla. En vez de ir Exacto, profundizando para comprender el problema, ponemos una exacto, capa superior que lo que hace es entorpecer, ¿no? exacto, exacto, Esto es muy exacto. interesante lo que dices, David, porque fíjate que la parte de estructura humana en el anexo, que has visto en el modelo integral, ¿qué es esto? Decidí coger una turbina eólica porque me pasé 10 años con turbinas eólicas de una forma Claro. u otra, ¿no? Pero cómo en ese modelo tan simplista, entiéndeme tan simplista, Sí, tan complejo, que gracias a eso tenemos turbinas eólicas, torres de 120 metros, que es impensable para mí tener una torre de 120 metros sin tener un tablero y mucho peso, mucha carga estática para que eso no colapsara, ¿no? Pero complejo, pero el modelo es sencillo, pero cuando te enfrentas a la complejidad humana, uno no tiene que hacer, no tiene otra opción sino que poner curiosidad, abrir las orejas y decir, sí, oye, con mi modelo mental, ¿cómo comprendo lo humano? Y creo que ahí tenemos una gran ventaja porque la ciencia de materiales, el cálculo estructural, que tú lo tienes, aparte de la dinámica de estructuras que tienes, el monitoreo, que recuerdo que eso tú me explicabas, luego tuve la suerte de vivirlo en I+D+I en Pamplona, para monitorear cimentaciones y torres, ¿no? El PCH que teníamos ahí, el sensor de vibraciones. Claro, lo estático a veces es relativamente sencillo, lleva su tiempo comprenderlo y das por hecho como un puente, pues como uno de nuestros profesores decía, le fastidio tanto, le cargo tanto, pon el adjetivo que quieras, que cuando pasa, no es un postezado o pretensado, cuando pasa un ente ni se entera. Claro, cuando quieres optimizar y no pones tanto peso, has de entender por dónde va la fuerza. Y ahí metes la forma. Entonces, fíjate que esto es algo que a mí me quita el sueño para bien, de decir, oye, esa estructura humana que comentas, David, entendamos el equipo como una estructura. ¿Por dónde va la fuerza? ¿Quién está más fuerte? ¿Quién es más rígido? ¿Quién es más flexible? ¿Quién tiene más resiliencia? ¿Quién con cargas de estado límite último funciona mejor? ¿Quién con cargas de estado límite de servicio, ¿no? Claro, y de repente dices, coño, ¿qué modelo te he estado los últimos 100 años que con un pasito de personas que sean capaces de engranarlo, lo llevan a un modelo de gestión que creo que hace mucha falta? Porque esto que acabas de decir, de meter una capa más y complicar más el asunto, va en contra de lo que nosotros aprendíamos, que es intenta simplificar el problema para que esto deje de ser un problema ¿no? exacto, Resuelve exacto. sus partes para poder resolver el problema complejo, ¿no? El Exacto, final. exacto. Como siempre se dice, ¿no? No te puedes comer un elefante de un bocado, ¿no? Tienes que filetearlo, tienes que comerlo en filetes. O sea, no te puedes comer un elefante de un bocado. Y es así. Has dicho una cosa, además, que es de gran aplicación, ¿no? A todos los niveles. Has hablado de resiliencia. El concepto de resiliencia, yo ahora mismo estoy trabajando mucho en tema de resiliencia, pero resiliencia aplicado a las infraestructuras. Pero claro, una infraestructura en sí misma, ¿no? Una infraestructura de transporte, un puente, en sí misma, pues bueno, pues que lo hagas resiliente está muy bien, pero a ti realmente lo que te interesa es que hagas resiliente un tramo de carretera o una ciudad, ¿no? O una red de transporte completa. O sea, eso es lo verdaderamente interesante, no una torre. O sea, lo interesante para el negocio es que tú hagas resiliente todo un parque eólico, ¿no? Eso es el verdadero reto, ¿no? Que hablamos de resiliencia a nivel de estructura y de activos, pero es la misma resiliencia que se nos pide a las personas, ¿no? Frente a situaciones críticas o eventos extremos. Tú, además lo decías muy bien, ¿no? Que, bueno, lo leí en el libro
y me gustó mucho, ¿no? Cuando, ¿no? Pues a ti te pita el oído y la garganta, ¿no? Es la garganta y el oído, ¿no? Es lo que te... A mí también, a mí es el oído derecho el que me avisa. Entonces, para mí es como mi sensor. ¿Sabes? Yo tengo mi sensor que cuando me pita, digo, va, ya, o sea, ya tengo que ir bajando un poco porque me estoy pasando, ¿no? Mm. Y eso es muy importante. Fíjate que esto que comentas, David, creo que es clave, porque creo que es en lo que se ha fallado a veces, ¿no? Ingenieros de caminos industriales, el cálculo apasionante, bonito, ¿no? A veces es el cálculo global, pero hay muy poca gente que le guste el cálculo de uniones y esa estructura puede romper por las uniones, ¿no? Y ahí entra algo que me ha parecido clave, ¿no? Que no era... Es de estas cosas que crees saber, pero después tienes que hacer, te cuesta dar el salto, ¿no? Crees saberlo en una disciplina, pero después no lo has aplicado a lo otro, ¿no? Academia de Alto Rendimiento, cuando monto la marca comercial, iba muy enfocado al individuo, ¿no? Quiero acompañar personas que sean conscientes de su tiempo, que tengan un compromiso, a de alguna forma llevar su vida profesional personal ni el siguiente nivel, a donde tú quieras, ¿no? Vamos a ver qué reto tienes, aguas arriba, miramos aguas abajo y buscamos, igual no soy yo la persona adecuada, buscamos a alguien que sirva para acompañarte en ese tramo del camino. Fíjate que donde ha mutado eso es, acompaño personas y equipos. Y ya no solo eso, es imposible analizar a la persona como individuo sin entender sus sistemas. Y esto es algo precioso que acabas de decir, porque si a mí me exige ser resiliente, ¿vale? Yo puedo ser súper resiliente, pero si me contratas sin entender tu cultura, tus equipos y demás, puede ser que estás metiendo, me invento, a un lobo o a un perrito a una piscina de tiburones. Yo puedo ser resiliente en mi hábitat de forma natural, pero necesito entender que me metes con tiburones para ver si de forma adaptada yo puedo ir ahí, porque me puedes reventar a mí o al sistema donde me metes. Entonces, claro, hablando esta tarde con una empresa, la semana pasada con otra, Agile, Scrum, cuidado, porque entiende muy bien de dónde viene y entiende muy bien dónde hace falta lo ágil y dónde hace falta lo pausado. Entiende muy bien si tu gente está preparada para meter las sprints, porque te puedes cargar tu organización por intentar copiar a otro sistema que tiene Sí, sí, condiciones diferentes. Y esto lo he escuchado estos años. No, España, ¿qué tiene? Los edificios de emprendimiento, los hubs, ya. Pero ¿qué te falta? La cultura interrelacionada que hay en Silicon Valley. No quiero Silicon Valley en España. Cuidado, porque hay una parte de infraestructuras, puedes comprar oficinas y ponerlas bonitas, pero después necesitas esa parte que tiene que ver con propósito, con cultura, con que la empresa privada ayuda al emprendimiento y la entiende y hay sinergias. Claro, sin eso no tienes Silicon Valley. Entonces, fíjate qué bonito esto que has dicho, David, ¿no? El individuo sí, pero está por encima del sistema. Y a un individuo le puedes romper si no entiende el sistema, o puedes romper ese sistema si metes al individuo equivocado. Entonces, totalmente. claro, ya es un asunto mucho más complejo, sistémico. No de foto completa o de un pilar, como bien comentas, ¿no? Sino de entender cómo todo está interrelacionado. Y fíjate que hace tiempo que no pienso en esto. Una vez se me castigó en la empresa que tú y yo compartimos por decir un comentario que yo sentía acertado, pero debió ser desafortunado y me tocó empezar a calcular asientos de un puente, ¿no? Había unos puentes fuera de España y me tocó empezar a calcular asientos y ver su mecanismo de colapso, ¿no? Y me volví a tarumba, ¿no? Me acuerdo de algunos de los, de los programas que teníamos em, que de alguna forma tenía que hacer un cálculo iterativo muy manual y dependiendo de las condiciones de partida, abaco, Abacus. sí, pero no era Abacus, era un modelo de vigas que teníamos. Mm. Eh, el Bretones. Betones y Bretones. Barneda. Pues fíjate Betones, sí. que, claro, tenía que hacer un cálculo a mano, como siempre, pero claro, dependiendo de condiciones de entrada, el sistema colapsaba de forma diferente, ¿no? La parte de asientos yo no sabía por entonces ni que era un asiento. Pero fíjate qué interesante y qué tiene que ver con esto que estamos comentando. Tú igual, ante unas condiciones, calculas los asientos y ves los modos de colapso de esos asientos, pero como cambian las condiciones de partida, cambia el resultado o la respuesta completa. Y de ahí, ¿no? Una entrada, una salida y la caja negra. Y tal vez lo que estamos hablando tú y yo es de la caja negra, ¿no? Sí, fíjate, yo creo que a diferencia un poco, o sea, yo creo que no es que el ingeniero esté confundido a día de hoy, sino que el ingeniero tuvo un tiempo de gloria, ¿no? O sea, la historia va evolucionando, los problemas que tiene la humanidad se van resolviendo, ¿no? Entonces siempre hay pues perfiles que destacan más, ¿no? Unos que otros. Bueno, hubo el momento de gloria de la ingeniería civil, ¿no? Por así decirlo, pues fantástico. Pero no quiere decir que ahora no debamos estar orgullosos otra vez, ¿no? O que
pensemos que es algo denostado, sino que, bueno, pues es una formación la que tenemos bueno, pues que nos hace entender las cosas de una determinada manera. Nos hace entender las cosas de una determinada manera que normalmente está apoyada sobre modelos que tradicionalmente son lineales. El libro está lleno de modelos lineales. Tal cual. Que son los más sencillos de entender, los más sencillos de llevar en la cabeza y los más sencillos de extrapolar, ¿no? De extenderlos luego a otros campos. ¿Qué ocurre hoy? Hoy ocurre una cosa que es completamente inesperada para todos. Y es que, fíjate, hace 10 años, no más, hace 13 años, eh, por ejemplo, empezamos a ir a hablar del data mining y del big data, pero no oíamos hablar del machine learning ni de la inteligencia artificial. O sea, pero sí empezamos a vislumbrar, ¿no? El que íbamos hacia un mundo de continuo estímulo, ¿no? De continuo bombardeo de información, de datos, y que teníamos que vivir en él, ¿no? Que teníamos que ser capaces, por un lado, ya no voy a decir sobrevivir, pero bueno, aprovecharlo, ¿no? De alguna manera. Ese mundo ya ha cambiado. O sea, ya estamos en el siguiente nivel de complejidad, que es el de las inteligencias artificiales. Ahí, pues nuevamente, tenemos que ser capaces por un lado, de mantener un poco esos esquemas sencillos que a nosotros nos ayudan a entender el mundo y siempre marcando, ¿no? Poniéndonos con las cosas como en perspectiva, ¿no? Para saber un poco qué es lo que está ocurriendo, para saber cómo tienes que intervenir y que esa ola gigante no te arrolle y ni te machaque, ¿no? Tal cual. Entonces, quiero decir que hace unos años los modelos lineales eran suficientes y era todo muy sencillo, ¿no? Por así decirlo. Todos veíamos, ¿no? Una gráfica, pero ahora con los modelos, las redes neuronales no tienen una gráfica XY. Eso no hay. Eso ya no existe. Entonces es ahí donde se nos exige a los ingenieros ser resilientes ahora mismo. O sea, tenemos que ser resilientes porque eso ya ha cambiado. O sea, esos modelos sencillos, ¿no? Han cambiado. Eso ya no. Pero fíjate lo que comentas, que es brutal, ¿eh? Creo que quien piense o esté interpretando, ¿no? Y sin ánimo de crítica, cada uno que saque sus conclusiones, que gracias a lo que estamos construyendo hoy es gracias a la base que tenemos, le invito a revisar, porque fíjate que este libro me ayuda a volver, ¿no? A un lugar donde yo también soy, y donde me siento muy tranquilo. El rigor que he visto en grupos de I+D+I de ingeniería y en perfiles ingenieriles, no los he visto en ningún otro lado. Cuando hago un proyecto de hemodiálisis, el proyecto fin de carrera, y empiezo a hablar con médicos, y después intento ver la parte biomédica con la parte estructural, y veo que dimensionan rodillas o prótesis como vigas biapoyadas, hay algo que me empieza a temblar. Es decir, digo, ¿cómo puede ser, no? Pero claro, eso es necesario porque es el punto a partir del siguiente modelo. Y ahora tenemos la responsabilidad de entender que la causa-efecto desapareció. Que cuando, por ejemplo, y esto lo vi yo, una turbina eólica de 1,5 megas sube a 3 megas, tal vez tienes que echar un vistazo de que efectos no lineales, secundarios o terciarios que no tuviste en cuenta en 1,5 tal vez empiezan a ser importantes aquí. Entonces, claro, es esa apertura, ¿no? Ese cierre muy necesario, pero esa apertura de entender una foto nueva, tal vez. Mira, no hace mucho, hace un año y medio, en una ponencia de estructuras, que también sigo con esto de vez en cuando, ¿no? Porque es una de mis pasiones, como bien sabes, no se me contestó una pregunta y pasó a la siguiente. Y yo no quería crear una pregunta incómoda, simplemente intentar comprender cómo lo estaban viviendo, ¿no? Y yo les decía, mira, tuve la suerte de calcular estructuras varios años. Y dependiendo de la ubicación, y dependiendo del país, había unos mapas sísmicos, ¿no? Ahora, independientemente esté cambiando el clima o no, o esté cambiando el comportamiento o no, que eso yo creo que hay otros expertos que deberían contestar a esto con su evidencia y su rigor, estamos viendo que empieza a haber terremotos donde antes no había. Claro, esto desde un punto de vista de ingeniero estructural, a mí me tiembla todo, porque una de las bien es cierto que son modelos al final, ecuaciones multivariables, ponderadas por muchos factores, y tal vez es muy difícil que de forma concomitante aparezca un sismo a la vez que el viento mayor y demás. Pero claro, ¿qué pasa con aquellas estructuras donde no hemos metido una carga sísmica y no hemos tenido esa carga sísmica en cuenta en la cimentación, en las uniones o en la estructura?
Claro, de repente has dimensionado algo con el mejor conocimiento que había entonces, pero en una estructura de vida útil de 20 a 70 o 100 años, y o deberíamos empezar a preguntarnos si hay que aumentar la revisión, la supervisión, el mantenimiento de esas estructuras. ¿Tú crees que hay alguien haciendo esto? Es decir, les hay, pero no todos. Entonces, cogiendo esto y cogiendo un poco lo que comentas, fíjate que para mí este libro es una llamada a estas mentes racionales, es decir, os necesitamos aquí también. Es decir, si algo resuena contigo, vente también para acá, porque esta ley causa-efecto no solo está en ingeniería, está en medicina. He visto cantidad de casos en los cuales, porque bueno, he tenido la suerte de estar estos años también en grupos muy interesantes de neurociencia, pero también médicos claro, ven causa y efecto, pero no siempre causa y efecto. Es decir, tú me estás dando una medicación para el corazón porque en muchos hospitales todavía cardiología sigue siendo, pues, igual se lo han ganado también, ¿no? No entro ahí, neutro, como uno de los departamentos principales y lo importante es sanar el corazón, pero ya, ¿qué repercusiones y qué precio pago en el hígado, en el riñón, en el páncreas y en otros componentes? No hay mucha gente preguntándose esto, ¿no? Y lo llevo también al caso psicológico. Clientes, alumnos, alumnas que he tenido que me cuentan su historia y muchos de repente empiezan a han tenido depresión en el pasado, un cuadro depresivo, y de repente vuelven a tener un cuadro depresivo, pero ellos dicen y verbalizan al médico o al terapeuta que no es igual que la última vez. Entonces, ¿qué empezamos a aprender? Cómo un cambio en la microbiota afecta a tu conducta, cómo una medicación concreta afecta a tu conducta y cómo si ves solo el efecto y haces una correlación directa lineal con la causa, puedes estar diagnosticando un problema mental, cognitivo, cuando tal vez el problema que tienes en el corazón, en el hígado, en el intestino o en el estómago, no en el aparato digestivo, que ya lo hablan como el segundo cerebro, igual que el corazón. Entonces, fíjate qué bonito, en qué punto estamos en el cual el modelo lineal nos ha ayudado a llegar hasta aquí, o modelos lineales, entiéndeme, o algo más complejo que lineales, para eso está FEM y hay muchas otras Ujú. cosas, pero tal vez lo que nos toca en este siglo, aparte de esa estructura humana, es replantearnos si de alguna manera hemos de dar un paso más para entender integralmente el cuerpo humano, entender integralmente la ingeniería, entender integralmente la cultura de una empresa. Entonces te lanzo el guante, David, porque creo que tiene mucho que ver con lo que nos acabas de regalar, ¿no? Sí, sí, vamos, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Fíjate, o sea, el cerebro, el aparato digestivo, va de la mano. O sea, va de la mano. Los cuadros de estrés, tú cuando estás preocupado, aparte de los dolores de cabeza, o sea, pues, una de dos, o te da por comer mucho o te da por no comer nada. O dejas O de sea, comer, o dejas de comer. Es así, ¿no? Entonces, bueno, realmente, sí, tal de cual. eso también hablas mucho en el libro y vamos, totalmente de acuerdo. Y fíjate, David, por ejemplo, tendrás casos en los cuales, que entre muchas otras cosas, te dedicabas también a sensorizar, tenías un cerebrín, que era un PLC que recogía datos. Claro, a veces falla el sensor, a veces falla el cable que une, a veces falla el PLC, pero cuando de alguna forma vemos solo una correlación lineal, nos estamos perdiendo mucha información por el camino, porque de Claro, repente te llegan unos datos, ¿no? Y como uno de nuestros profesores decía, entra mierda, sale mierda. Entiéndeme, como no comprendas la cadena de claro, información, puedes no estar resolviendo el problema, ¿no? totalmente, totalmente. Y lo peor de todo, estás creyendo que lo estás resolviendo, pero estás todavía no en el punto de salida, sino un peldaño más abajo todavía. O sea, es que en vez de ganar posiciones al problema, bueno, te estás dejando vencer por el problema, ¿no? Entonces, sí, Tal vamos, cual, totalmente, tal totalmente cual. de acuerdo. Y fíjate que de nuevo creo que nuestras inquietudes no solo son ingenieriles, sino de alguna forma afectan a cualquier dimensión del saber. Y vuelvo a destacar, solo hay que tirar de historia, FCC, Ferrovial, Acciona, SACIR, es decir, gracias a estos años dorados nos han permitido estar en un lugar donde ahora nos podemos hacer estas preguntas. De hecho, vengo de Estambul de unos días y quien ha hecho la mayoría del tendido eléctrico de aeropuerto posiblemente no lo he mirado, tiene similitudes con la T4 y demás, posiblemente haya ahí cabezas españolas, es decir, gracias, porque gracias a vosotros ahora podemos ocuparnos del siguiente paso. Ahora la pregunta es, ¿vamos a asumir la responsabilidad de ocuparnos del siguiente paso o vamos a seguir pensando que el mundo no ha cambiado, ¿no? No, Claro, ha cambiado, el mundo ha cambiado, el mundo de la empresa ha cambiado, y las profesiones han cambiado y es que ha cambiado todo. Ha cambiado todo. Pero, mira, también relacionado con eso, justo antes de hablar contigo, no estaba pensando, pero tengo bueno, pues
conozco gente, ¿no? Que dice, no, es que todo cambia, nada permanece, es que ya lo decían los presocráticos. Y digo, ya, bueno, pero que sean los presocráticos no quiere decir que tú ahora te tengas que hacer presocrático, porque entonces me dirás que dentro de unos años, pues me dirás que eres medieval, ¿no? Y entonces en vez de venir en coche eléctrico a trabajar, pues vendrás en caballo, ¿no? ¿O qué? ¿No? Si te haces presocrático, si eres fan de lo presocrático, pues eso no tiene mucho sentido. Todo cambia, efectivamente, todo cambia, pero también porque hemos llegado también a un nivel de conocimiento de las cosas que nos hace estar seguros y con, bueno, más o menos precisión, bueno, pues la temperatura media de la Tierra pues va aumentando, pues, no lo sé, pues 2 grados a 1 grado al año, ¿no? Y que de seguir así, pues en el 2080, pues previsiblemente podríamos tener estas consecuencias, ¿no? Entonces, es una visión del mundo completamente distinta a la de Heráclito, ¿no? Como presocrático. El hombre hacía lo que podía, nosotros ahora tenemos otras herramientas. Vale, con estas herramientas, vale, pues sí, pues todo cambia, efectivamente, todo está cambiando más rápido de lo esperado. Entonces, bueno, pues pongámosle solución usando los ojos que tenemos hoy. Hoy tenemos esta formación que tenemos hoy, Rodrigo, la formación que tienes tú hoy en el 2023, no tiene nada que ver con la formación que tenías en el 2007, en el 2008. O sea, eres otra persona, eres la misma persona con las mismas inquietudes, pero como los árboles, ¿no? Tu tronco va creciendo, va añadiendo anillos, ¿no? Y eres el mismo árbol, pero que cada vez se está haciendo más fuerte, más alto, más grande y con más anillos. Pues eso te lo está dando la experiencia y la vida. Tal cual. Y fíjate qué interesante que uno de los sesgos que tenemos es, y que creo que es uno de los sesgos más injustos, es mirar hacia el pasado y evaluar a nuestro antiguo yo con el conocimiento que tenemos hoy. Por eso no caigamos en el error, ¿no? De ver los fallos que se han cometido a nivel de ocasiones social o ingenieril, porque claro, ahora es sencillo, ¿no? Después de pasado el toro, ¿no? Ver los fallos en las uniones, ver lo otro. Pero si utilicemos esa información para juntar lo mejor del pasado y lo mejor del presente. Con Javier un día comentando, eh, hablábamos de esto, ¿no? De volver a las raíces y decía lo peligroso que era esto, porque esto únicamente de forma unilateral nos lleva a andar en caballo, como bien tú comentas. Ahora la pregunta es que los presocráticos, socráticos, en el romanticismo, en el Renacimiento, hay ideas que todavía hemos olvidado, mal hecho, porque siguen siendo, creo que muy aplicables, pero la pregunta es, ¿resuelven la sociedad actual esas Claro, ideas claro, o claro. seguimos publicando libros, que esto para mí disculpad, tío, un reto, pero es lo fácil. O pasamos del mapa al territorio. Que mi invitación es, esto está muy bien, no me hagas ni caso, como bien comentas, lleva tu modelo a tu vida, pero a partir de ahí, lo importante es cómo lo vives en tu día a día. Porque creo bueno, Alejandría, de hecho, un escrito que me topé hace años, ya decían que no había una vida para leer todo lo que había ahí. Imagínate una vida ahora para leer todo lo que hay en Internet, ¿no? El acceso que tenemos a información. Ante esto, ¿qué hacemos, no? Em, no sé, David, tampoco te quiero robar mucho más tiempo, pero fíjate, te comentaba antes, Sí. parte publicitaria, segunda edición, ¿no? Y dar las gracias, ¿no? A la gente que ha confiado para que esta segunda edición haya salido. Y gracias a ti, porque fíjate que una cosa que aprendí, ¿no? En nuevas formaciones que hice de autopublicación, es que cuando uno, aunque sea de forma genuina, pide a otra persona que evalúe su obra o que la lea, es un tiempo que tienes que sacar de un tiempo que ya estaba adjudicado a otra cosa. Y no solo esto, sino lo que me comentabas al principio, ¿no? ¿Cómo enfoco? ¿Quién soy yo para? ¿No? Sí, Pero creo sí. que todo lo que hemos comentado en esta conversación aporta mucho valor y no sé si te apetece, pero ¿qué más o te has podido llevar? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué crees que se puede mejorar? Algo que, por supuesto, me lo llevo yo puesto y se lo lleva a la gente que nos escuche, ¿no? Porque esto es algo en constante cambio, tú lo has dicho. ¿Cómo sacar una foto estática, algo dinámico? Es decir, este libro crece a medida que yo crezco. Este libro, depende de quién lo lea, va a poner foco en una cosa o en otra, ¿no? Y cómo ser capaces de dejar de ver la luz de los demás, claro, hoy he reflexionado otra vez sobre esto, ¿no? Víctor Hugo, ¿no? Al parecer, atribuyendo de a hombros de gigantes. Cuidado con qué gigantes, porque hay gigantes con pies de barro. Cuidado con qué gigantes en cada etapa de tu vida. Sé también muy honesto, sabiendo que aunque ahora has conocido cosas de esos gigantes que no te gustan, en su momento te aportaron un valor, pero empieza a elegir muy bien tus gigantes, porque tal vez el mayor gigante eres tú, ¿no? Y
Y yo veo a muchas personas ahora con tanta incertidumbre, David, con tanto cambio, que a veces caemos en error, y yo soy uno, ¿no? Compro libros, me monto en formaciones, conferencias, y a veces por el camino me he olvidado de mí, uniendo con lo que hablábamos de luz, es decir, al inicio, ¿no? Como de alguna forma siempre, para mí un viaje inicia y acaba con un viaje a casa, ¿no? Sí. A todo eso que veo fuera, ¿cuánto hay de mí? ¿Y cómo yo puedo utilizar esto, ¿no? Entonces, te lanzo esta pregunta compleja, ¿no? En base al libro, ¿cómo tú crees que puede ser útil? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué te ha resonado? Eh, y todo lo que digas es perfecto. Me ha resonado, bueno, me han resonado muchas cosas. Cada uno, como decía antes, ¿no? Cada uno de los modelos, pues me parecía, bueno, a mí por lo menos me resonaba en algún aspecto. Sí que es verdad, fíjate, yo siempre he oído hablar del mindfulness, ¿no? Entonces, sé que o sea, no sé qué diferencia hay, por ejemplo, entre el mindfulness, por ejemplo, y puede haber con practicar yoga, por ejemplo, o meditación, o ese tipo de cosas para mí, o sea, nunca había leído un libro que se llamara mindfulness, o sea, que llevara mindfulness en la portada. Qué bueno. Nunca lo había leído, nunca lo había leído. Y realmente, eh, bueno, vivimos en un mundo en el bueno, pues que quizá pues tenemos muchos prejuicios, ¿no? Hacia, bueno, hacia los nuevos conceptos que nos pueden llegar, ¿no? Por ejemplo, el mindfulness. Y realmente, pues, bueno, pues son conceptos que realmente pues no estaban tan alejados de lo que habitualmente eh, podemos hacer, ¿no? O sea, quiero decir, es más sencillo el aterrizaje de lo esperado. Qué bueno. Siempre y cuando tengas, pues, bueno, pues un poquito de predisposición a, ¿no? a abrazar lo que te cuente el escritor, ¿no? En este caso, pues tú. Y a mí sí que me gustaría, o sí que veo interesante el profundizar un poco en los links que ofreces en el libro, por ejemplo. Ahí sí que, bueno, me gustaría, yo me he quedado, bueno, estoy en ello. Hay algunos que he accedido a ellos, otros a los que no. Pero sí que me interesa profundizar un poco en el, bueno, en todo lo que se está moviendo ahí en el mundo del mindfulness, que igual dentro de 2 años se llama de otra manera, ¿no? Igual que te decía antes, data mining, que sonaba minería de datos, algo sucio, a Big Data, luego ya se va convirtiendo, ¿no? En nombres cada vez como más sexys, Tal ¿no? cual. Eh, Tal cual. Y fíjate, David, cómo aporta valor esto. Hablando con algún colega, cuando le hablé del libro, me dijo, con el título te has cargado al 80% de ingenieros. Me por el dice, mindfulness. quería ser disruptivo, ha sido disruptivo. Eso sí, a los 20 que lo compren les vas a enamorar, ¿no? Me decían, ya simplemente es un reto el que Claro. no les salga urticaria a muchos ingenieros ver en la misma página ingeniería y mindfulness. Pero si tiramos del hilo, fíjate qué interesante, que es algo que llevamos haciendo toda la vida. Y no solo esto, mindfulness viene de una palabra en Sati, un idioma en Pali, un idioma de la India, que la palabra es Sati. Sati tiene que ver con recordar, ¿vale? Mindfulness lo traducimos por atención plena, pero fíjate lo que ahora nos dice la evidencia científica. Cuando uno tiene un proceso de demencia o Alzheimer, la conectividad e intensidad, en frecuencia e intensidad entre el corazón y el cerebro disminuye. Perdemos la capacidad de recordar. Sati hablaba de recordar. Entonces, claro, cuando uno tira y hace 3.500 años ya una persona en Oriente, ¿no? Hablaba de la importancia de ganar un espacio entre el estímulo y la respuesta de su forma. Empezaron a estudiar la respiración, la parte yógica, ¿no? Porque mindfulness para mí es el paraguas, es atención plena, pero hay un mindfulness formal que tiene que ver con yoga, meditación, movimientos conscientes, práctica atencional, pero después está mindfulness en la vida cotidiana, que es lo que llevas haciendo toda la vida. Y que si sigues respirando es porque has hecho muchas cosas bien, ¿no? Es esa forma de autorregulación. Pero fíjate que has dado en muchas claves es vencer a veces ese prejuicio de algo no conocido. Y como vemos la palabra anglosajona, y al igual que el coaching, mindfulness, ha habido como Exacto. muchas modas y picos, hasta que no das cuenta que lleva contigo toda la vida, que por ejemplo, da igual que seas laico, eh, tengas una religión concreta,
el ser humano siempre ha necesitado esos espacios, ese silencio de reflexión. Vamos al cristianismo y tenemos el Padre Nuestro y el Rosario. Tenemos el domingo que no se podía hablar en misa. Vamos a terreno musulmán, 5 llamadas a oración. No son conscientes a nivel neurocientífico que lo que están haciendo es autorregulación 5 veces al día, momentos de silencio, autorregulación mental, física, emocional, con ese tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque están metidas en un sistema cultural. Pero ¿qué ha sucedido, bajo mi punto de vista? Cuando rechazamos una cosa, rechazamos todo. Y muchas personas, ahora hablamos, había un artículo esta mañana, David, hablaba de salud mental en jóvenes, falta de propósito, de espiritualidad, ya sea espiritualidad conocida desde un punto de vista religioso o laica, es decir, esa parte de conexión más allá, de propósito más allá, ese sentido de vida en la que se apoya la psicología positiva, por ejemplo, ¿no? O la logoterapia de Viktor Frankl. Y es una pregunta que te quiero lanzar. ¿Crees que también este siglo, uno de los retos, aparte de esa estructura humana, tiene incluido el integrar todas las partes del ser humano? Es decir, permitirnos, ¿no? Poder observar a nivel cultural, a nivel religioso, a todos los niveles, ¿no? Desde un observador externo y ver todas las bondades que hay en cada cosa, sabiendo que también hay cosas terribles que se han hecho a Sí, través de sí, sí, esas culturas y religiones. Pero sí, sí. cuando haces esto te das cuenta que mindfulness es algo a entrenar constantemente que lleva contigo toda la vida. Es quitar el mito, ¿no? La bomba, el envoltorio de coaching, de mindfulness, que yo me he acreditado en todo ello, pero voy viendo que hay un sesgo, a veces ganado porque no todo el mundo lo ha hecho bien, de que rechazamos directamente algo que es que lo llevas haciendo toda la vida. Ahora la pregunta es, al igual que el músculo crece en una edad y vas a entrenarlo a veces al gimnasio, coño, tu músculo de la atención, ¿qué es lo que marca tu proceso cognitivo principal de percepción, tu parte de rumiar mental, emocional? Igual también lo tienes que entrenar, ¿no? Entonces, Efectivamente, y los hábitos y el control de esos hábitos. Por ejemplo, ¿no? También están saliendo muchos artículos últimamente, ¿no? Sobre lo poco recomendable que es comer mientras ves, ¿no? Todos aprovechamos ese momento de comer, ¿no? Para ver las noticias o para, bueno, según dicen los expertos, bueno, pues eso es perjudicial, ¿no? Pues lo que nos están recomendando es que intentemos concentrarnos ya en comportamientos básicos, como es el respirar y el comer. tal cual. O sea, Ta- el comer. O sea, es que estamos hablando otra vez del estómago, que estamos hablando de la relación tan importante entre el estómago y el cerebro. O sea, es que Tal al cual, final estamos hablando de lo mismo. Cuando estás comiendo, pues estás comiendo. tal cual. Y fíjate qué interesante, ¿no? Y un ingeniero, ¿no? Un poquito escéptico, que el escepticismo bien entendido es maravilloso. Uno acaba haciendo el conocimiento dudando sistemáticamente, ¿no? Pero claro, lo que no me vale a mí al menos es dudar por dudar. Oye, vamos a meternos y a entender. Fíjate, dos temas. Un control todo y nada. Un control todo y nada, yo me meto en la cabeza de esas personas y en algún momento se desparramaría todo, ¿no? Y bajaría en el control todo y nada a mitad del depósito, por si lo pongo muy arriba, de repente se desparrama y demás. ¿Qué es esto si no es el tema de comer? El control todo y nada que tiene será mucho más complejo, pero si vemos el modelo lineal que tiene entre el estómago y el cerebro es, necesitas de 15 a 20 minutos para que la señal del estómago diga al cerebro, ya estamos saciados, para. Si como en menos de 15 a 20 minutos o tengo la atención en la tele, voy a ingerir mucho más y no voy a ser consciente de esa señal. Entonces, fíjate de nuevo, ya está todo ahí. Y después hay una práctica en el protocolo MBSR que me parece una maravilla, es comerte una pasa, ¿vale? Es la pasa. Joder, es que la pasa me he comido en el confinamiento cientos o miles de pasas y no era algo que me gustaba. Pero bueno, también hay un aprendizaje entre lo agradable y desagradable y cómo te comunicas. Pero en la pasa, al menos uno de los aprendizajes que he llevado, que es cuando empiezas ya con el sistema, llevarlo esa pasa a los sentidos, se empieza a activar el sistema digestivo y de salivación. Y llega un momento que se anticipa. Hay mucha más saliva y todavía no has ingerido, has metido la pasa para triturar. Entonces yo me di cuenta, como muchas otras personas, entiéndeme, de que de alguna manera, cuando empiezas activar el sistema digestivo y das esos 10 minutos previos antes de ingerir, ya estás más cerca de los 15 minutos, por un lado. Por otro, has empezado a salivar. La saliva que consigue es la primera fase, hace que de alguna forma eso que introduces en la boca se empiece a ablandar. Facilita que a después las muelas, ruedas de muela, de molido, por ejemplo, de turbinas de agua, ¿no? O eólicas de molido,
nuestras muelas, amigo mío, eso no lo inventó alguien y le vino la inspiración divina tal vez, sino que dijo, como yo mastico, voy a hacer muelas. Es decir, todo ha sido, ¿no? Estos modelos que hablabas en representación de lo que vemos en la naturaleza o en nosotros, quitando a gente que igual pues tiene otro tipo de inspiración diferente al promedio, ¿no? Pero la mayoría es cómo observo la naturaleza, cómo me observo y creo algo que sustituya a esto. Cuando no salivas, cuando no masticas, le estás metiendo un marrón al estómago de que tiene que generar ácidos mucho mayores para poder hacer el trabajo que las muelas y la salivación no ha hecho previamente. ¿Qué es esto sino uniéndolo con lo del principio, una capa gestora? ¿O qué es esto cuando en el equipo está descompensado y dos, tiran, escurren el bulto y le llega un tercero que tiene que comerse Exacto, todo? ¿Ese es tu estómago? exacto, Y después exacto. que tengo una úlcera de estómago. Oye, amigo mío, vamos a entender qué está pasando aquí, ¿no? Claro, claro, sí, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, pues entonces ya pues eso, te recetarán, bueno, pues no sé, me lo invento, un probiótico de no sé qué tipo químico que seguramente sea muy útil en muchas circunstancias y totalmente necesario. No soy de ello el que diga lo contrario. Pero todo, bueno, pues responde, ¿no? Al no entender el problema hasta, bueno, pues hasta el origen. Qué bueno, David. Fíjate, un protector del estómago, un antidepresivo es maravilloso ¿para qué? Para intentar controlar la causa hasta que entendemos lo que está ocurriendo, pero hace falta un trabajo de base. Claro, Esto es lo que estamos viendo, ¿no? Y de alguna forma esto es ingeniería. totalmente. Es decir, es entender cómo funcionan los sistemas. Por eso mi invitación es totalmente racional, por favor. Tenéis mucho que aportar en estos campos también, ¿no? Y necesitamos a todas las partes, pero creo que esta estructura, que en ocasiones es una cárcel, bien utilizada, puede dar solución a problemas que estamos viviendo constantemente. Totalmente, totalmente. Oye, David, que te he quitado 15 minutos más. Bueno, faltaría eh, más. un placer agradecerte un montón esto, darte las gracias también, ya no solo por esto, sino por lo que hemos compartido juntos y sobre todo devolverte también eso, ¿no? Es decir, qué bonito es los reencuentros, qué bonito es darte cuenta que ese punto de anormalidad o de locura, que para mí la normalidad y locura es simplemente algo que no está en el promedio, ni mejor ni peor, y puedes estar en un lado o otro de la curva, yo ahí no entro, pero simplemente eres diferente a la norma, seguir encontrando personas en el camino y manteniendo esta relación con personas que tenemos tanto en común, ¿no? Porque creo, no digo que tengamos más razón o menos que otros, pero creo que en nuestro argumento hay mucho por investigar y mucho bien por hacer, ¿no? Y, y no sé, ¿sabes? Esto que has dicho me parece probióticos. Me venía a la cabeza el tema de la melatonina. Es algo que generamos naturalmente. Un amigo mío dice que tenemos la mayor farmacia dentro del cuerpo, ¿no? ¿Qué hacemos? Estamos con pantallas, inhibimos la capacidad de segregar melatonina porque estamos percibiendo que hay luz, esto es amenaza para mantenerte despierto, y luego, en vez de haber producido esta melatonina, entre otras cosas, naturalmente necesito el complemento de melatonina, que también está bien, entiéndeme, para poder dormir. Pero a ver, si tú ya estás capacitado para generar estas sustancias, la pregunta es cómo creo el contexto, la forma, la estructura, una vez más, para que el cuerpo tenga su espacio para hacer lo que sabe hacer. Así que fíjate, David, Exacto, qué bonito. Dicho exacto. esto, te hago una pregunta final o dos preguntas finales. La siguiente es, estoy haciendo otro libro y me encantaría, y esto es un marrón, que fueras de mis revisores, ¿vale? Cuando lo lance Bien, como borrador. bien. Marrón lanzado. Y lo bueno que está, Que sea fino. va a ser más fin. Mira, estos son 300 y pico, pero nace de uno de 800 y pico. Esos QRs que te saca, Colima y el equipo de Colima hizo una capacidad de síntesis y de extraer brutal, pero es que vienen de no sé cuántas decenas de archivadores. Es decir, la capacidad de síntesis ya sabes que no fue muy fuerte nunca. Y la segunda es, si en este momento, y si no me haces saber, ¿quién crees que en este espacio le podría venir bien? ¿Tiene una idea para transmitir al mundo? A ver, la divulgación que llega, vamos creciendo, es la que es, pero si conoces a alguien que le puede interesar estos temas, que pueda aportar valor para invitarle a este espacio, sería Genial. genial. Porque este boca a boca, lo bueno que hay un filtrado. Esto es precioso, ¿no? Y al final es, oye, ¿qué mensaje queremos transmitir? Y de alguna manera ir creando esta inercia, ¿no? Hay Sí, otros canales, otras historias, pero creo que nuestro sesgo es bastante común y oye, que hay otra gente que tenga también este cobijo y este lugar para poder también que sea esto un altavoz, ¿no? De lo que estamos hablando y sí, conocer sí. sus tendencias, porque estoy convencido que hay gente haciendo cosas maravillosas de las que hemos hablado Seguro. Sí, que sí. todavía no conocemos hoy. Y No hay que conocemos aprender. porque igual no les conocemos, tal vez.
Sí, sí, tal cual, sí, sí. A buscar resonancias, a buscar resonancias. Esto es. Eso se trata. Pues, pues muchas gracias, David. Ha sido todo un placer. Gracias por esta porción de vida, ¿no? Esta hora de tu tiempo y que muchas gracias. Que me siento muy Nada, agradecido. muchísimas gracias a ti, Rodrigo. Muchísimas gracias. Hasta luego.